Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Mi nombre es Celio Fernández. Como ustedes ya saben, hemos estado trabajando durante el curso de TIC en la escuela en distintas temáticas relacionadas a la integración curricular de las tecnologías de la información y la comunicación. Y hoy quiero compartir con ustedes mediante esta videoclase algunos conceptos relacionados con la web 2.0, una temática que ya hemos estado sondeando y queremos definirla, queremos ver cuál es el impacto que esta tiene en el ámbito educativo, en el aula de clases. Vamos a intentar, por lo tanto, mediante esta cápsula de video, explicar algunas ideas elementales para, llegando a la clase, podamos aplicarlas de buena manera con las actividades que tenemos propuestas, utilizando efectivamente esas tecnologías. Así que escuchemos un poco qué podemos decir al respecto. Para entrar al concepto de Web 2.0 es bueno contextualizar. Varios autores desde la sociología y de diversas ciencias sociales han planteado que estamos inmersos en una sociedad del conocimiento. Para Manuel Castel, el hombre que estamos viendo en esta diapositiva, lo plantea de esa forma. Pero bueno, podemos decir que todas las sociedades, todas las épocas han sido sociedades del conocimiento en el sentido de que, claro, han demostrado su desarrollo, las distintas culturas hegemónicas han demostrado su poder y su desarrollo y sus expresiones culturales mediante la gestión del conocimiento, obviamente. Pero el factor diferenciador que podemos entender y por el cual llamamos a esta sociedad social del conocimiento es el rol primordial que han tenido las tecnologías digitales y principalmente Internet como un sistema tecnológico que concentra el conocimiento humano. Por lo tanto, definimos Internet, como Manuel Castel, como una construcción cultural. Más allá de que Internet sea una tecnología, es una expresión de nuestra cultura en donde se expresan una serie de fenómenos sociales y comunicativos y que por lo tanto han tenido una expresión mucho más profunda en las últimas décadas con la inmersión de Internet y su capacidad y potencial comunicador y de interacción entre distintos nodos de información y conocimiento como hoy se experimenta mediante las distintas redes sociales y sistemas y plataformas que están hoy disponibles. ¿Y por qué debiésemos integrar Internet en educación? Primeramente porque Internet es un espacio para la comunicación. Y Martínez nos dice, lo dijo el año 2007, la educación, el acto de enseñar, es un acto por definición comunicativo. No podemos entender la educación sin primero saber comunicar. Estamos comunicando un mensaje, estamos comunicando un conocimiento. Y por lo tanto es una contradicción desvincular Internet de la escuela pensando que Internet hoy en día es la principal fuente de comunicación. Es importante, por lo tanto, ver, analizar cómo podemos integrar de buena manera Internet dentro de nuestras prácticas educativas. Bueno, y se nos plantean una serie de retos frente a esta disyuntiva, que significa integrar Internet en las prácticas pedagógicas. Primero, tenemos que hablar sobre la autoridad del conocimiento. Eh, ¿De dónde proviene? ¿Y qué pasa con la autoridad del profesor como principal fuente de información en el aula? Tenemos que analizar cómo integrar Internet y estas diversas fuentes de información a nuestro quehacer educativo como docentes. Hay otro fenómeno que también tenemos que analizar, la superficialidad del conocimiento. Es tanto el conocimiento y pasa tan rápido de clic a clic. La gestión y el análisis de la información es tan hipertextual que a veces no llegamos a profundizar lo suficiente. Nos quedamos con lo superficial del conocimiento, porque ya nos adentramos como en antaño con los libros que nos leíamos de manera entera, documentos extensos con temáticas bien tratadas. Hoy en día vamos con distintas páginas y vamos analizando y vamos revisando una tras otra y no alcanzamos a sumergirnos un poco en esa información. Es también un reto que tenemos que enfrentar respecto a cómo gestionamos la información en la web. Otra situación que está también inmersa en la inestabilidad de los documentos. Esto quiere decir que estamos constantemente viendo información que se actualiza periódicamente. Ya no pasa como el pequeño Larousse que teníamos en la casa,
que podíamos utilizar por décadas, libros que estaban ahí llenos de polvo y que era prácticamente la verdad, la Biblia en términos de conocimiento intelectual. Hoy en día no, vemos que una página se va actualizando constantemente, rescatamos información superficial desde Wikipedia posiblemente, y esa información va constantemente cambiando, porque también las fuentes de información son muy variadas y por lo tanto la tesis es inmediatamente en poco tiempo también refutada por una antítesis y por lo tanto es necesario ir revisando constantemente las nuevas versiones y actualizaciones que tiene la información hoy. Otra situación que nos pasa y que tiene relación con lo anterior es información inabarcable. Estamos constantemente recibiendo información de distintos lugares, ya, y buscamos en Internet, principalmente en Google, y nos encontramos con 10.000 resultados de búsqueda y no sabemos cómo abarcar y cómo identificar también cuál es la información más verídica, más confiable. Un fenómeno que hoy en día estamos enfrentando. Otra situación es la autoría. ¿Quién es dueño de la información? Estamos constantemente viendo también que las fuentes de información están siendo copiadas y recopiadas y remasterizadas por estas versiones. La autoría también es un fenómeno que hay que analizar, el copy-paste como fenómeno, el copyright, cómo estudiarlo, cómo integrarlo dentro del aula respetando la propiedad intelectual. Otro fenómeno que también viene inmerso con el uso de Internet en el aula de clases tiene que ver con la democracia informativa. Es decir, ahora no solamente un grupo de expertos tiene la hegemonía y el poder para poder comunicar una información, un paper. Ahora hay colectivos, hay grupos, hay personas. Usted, yo podemos comunicar o podemos crear una página en Internet, un blog si queremos, un video y poder estar estableciendo una fuente de información. Se ha democratizado, por lo tanto, el acceso a la comunicación de datos e información que se construye en la web. Otra situación que estamos viendo también posible es el acceso global. Es decir, lo que yo comunico en la web no tan solo lo van a ver mis cercanos, ni siquiera estamos hablando a escala nacional. Está abierto y asequible al mundo, al globo, y por lo tanto es una información que está globalizada. Usted puede acceder a información que está en China, que está en Estados Unidos, que está en Europa, de personas como usted y como yo que han compartido información en la web, como también dimensionar ese impacto que tiene lo que uno comunica en la web. Otro aspecto o disyuntiva que tenemos presente es el respeto a la privacidad, es decir, cómo podemos evitar, por ejemplo, que nosotros estemos haciendo una búsqueda en la web de algún producto y automáticamente después nos aparezca publicidad sobre el producto que estábamos buscando anteriormente. Entonces, hay también una disyuntiva respecto a cómo se está gestionando desde las distintas corporaciones o empresas que gestionan la información, nuestra información privada, nuestros intereses, nuestros datos. Y finalmente, cómo también analizar la identidad digital. Así como nosotros tenemos una identidad presencial, ¿sí? También se va construyendo mediante nuestras interacciones, mediante la información que uno va compartiendo en la web, una identidad digital. Cómo gestionarla, cómo construirla y también cómo evitar los riesgos que esto implica en la web. ¿Y cómo emerge el concepto de Web 2.0? Tenemos dos referencias bien interesantes que compartir. Por una parte, Dersi Dinucci en el año 99 ya vaticinaba un poco la evolución de la Internet a una especie de mecanismo para la interactividad. Debemos pensar Internet en los años 90, cuando eran solamente páginas a las cuales solamente consultábamos información. Habían algunos periódicos que compartían versiones online de las noticias. Había también otros sitios informativos, pero principalmente el enfoque estaba en informar, ¿ya? Y el que accedía a Internet, de los pocos que tenían esa oportunidad, era solamente para un acceso de consulta a la información. Tim O'Reilly en el 2005 viene ya a detectar el fenómeno un poco más maduro cuando ya identifica cuáles son las empresas, corporaciones que han sobrevivido a la crisis de la burbuja.com. Hubo una serie de empresas que quebraron, que ofrecían servicios en Internet más bien asociados a la entrega de información. Y bueno, se dio cuenta que las empresas que habían sobrevivido a esta crisis eran aquellas que le otorgaban al usuario la posibilidad de construir su propia información. Y bueno,
¿Qué vemos con esto? Veamos el contraste que se ofrece en este cuadro que comparto. Tenemos por una parte, haciendo una especie de construyendo el concepto de web 1.0 como la web que estaba antes de lo que hoy entendemos como web 2.0. Estaba Ofoto como sitio y bueno, que fue reemplazada por Flick y ahora Instagram como una plataforma para compartir fotografías e imágenes. Existía previamente mp3.com, que era la página que entregaba eh, audio, música y el sistema de reproducción. Y bueno, ahora tenemos, emergió Napster y Spotify como la apología de este fenómeno. La Enciclopedia Británica tenía también su sitio web donde compartía todos sus artículos respecto a distintas temáticas de la ciencia y del arte, etcétera, y que ahora, bueno, está reemplazada por Wikipedia, que es una plataforma que construimos todos, que aportamos todos con información de diversos conceptos y temáticas. Las páginas web, que habían sitios que ofrecían el servicio de página web, habían empresas que entregaban el servicio y que fueron poco a poco siendo reemplazadas por los blogging, que son principalmente sitios web autogestionados para ir creando noticias o artículos respecto a distintas temáticas. Las editoriales fueron reemplazadas por la participación de los usuarios haciendo feedback de la construcción de información. Las taxonomías fueron reemplazadas por las famosas etiquetas. Y finalmente la rigidez de la información fue ahora está establecida mediante una dinámica de sindicación. Bueno, y aquí tenemos una gráfica que nos puede facilitar la comprensión y el contraste entre la web 1.0 y la web 2.0. Si tenemos que, bueno, en la web 1.0 la cantidad de sitios web no superaba los 250.000, hoy nos damos cuenta que ya en el año 2006 ya teníamos una cantidad que sobrepasaba los 80 millones de sitios en la web. Esto significa un poco cómo se entregó la potestad, la posibilidad de que usuarios cualquiera como usted o yo pudiésemos crear plataformas y sitios web. El crecimiento de la nube y de los servidores también fue un crecimiento exponencial. Y si la posibilidad de generación de contenido recaía solamente en una marginalidad de los usuarios en la web 1.0, nos damos cuenta que en la web 2.0 la generación de contenido depende mucho de una gran cantidad de usuarios y que también han crecido exponencialmente. Si teníamos 48 millones de usuarios en el año 96, hoy en el 2006 ya teníamos más de 1 billón. O sea, 1.000 millones de personas ya estaban utilizando y construyendo en la web información. Por lo tanto, se transfiere la posibilidad de construcción de información a los usuarios y son ellos los que crean sitios web y los que le dan contenido a esos sitios web. Y bueno, tenemos otro fenómeno que uno podría también llamarlo Web 3.0, que es como lo que ya estamos viendo hoy en día, año 2018 principalmente, que también podemos decir que es Web 3.0, pero en realidad maneja ciertos principios o paradigmas que son de la Web 2.0. Primero, el tema de la gestión de base de datos. Hoy en día, los sistemas que entregan servicios en la web, como primordial concepto, tienen que ver con la base de datos. ¿Cómo podemos cruzar información de un usuario, ver cuáles son sus intereses, cuál es su información y a partir de ello ir entregando una especie de respuesta inteligente de acuerdo a los patrones de conducta que tiene en la navegación ese usuario? Tenemos también una lógica ya derechamente que no se ata al PC. Estamos ya conectándonos mediante el celular, mediante dispositivos móviles, ya sean teléfonos inteligentes, tablets, relojes inteligentes, etcétera. Tenemos que los sitios web ya son con diseño responsive, es decir, las plataformas se adaptan al dispositivo en el cual tú estés. Ya no importa desde dónde nos mires, siempre vas a poder tener acceso a ello porque las páginas ya se adaptan al dispositivo desde el cual tú estás mirando. Una web semántica e inteligencia artificial, es decir, que a partir de tus preferencias, a partir de búsquedas que tú has realizado, el sistema ya va adivinando un poco cuáles son tus intereses mediante una lógica de web semántica, o sea, la palabra. ¿Qué palabras estoy utilizando en mis búsquedas? ¿Qué palabras estoy utilizando cada vez que yo etiqueto a alguien? ¿Cuáles son mis preferencias que son definidas mediante las palabras que están asociadas a los productos y objetos que yo comparto en la web? Y analizando principalmente el comportamiento del usuario y principalmente una web que es multimedial.
Ya no es solamente texto como la web 1.0, estamos viendo distintas expresiones multimediales, imágenes, texto, videos, gráficas, objetos digitales que tienen interactividad, movimiento y producciones híbridas donde mezclamos distintos formatos que antiguamente iban por separado. Bueno, Jordi Adel también plantea algunas posibilidades en el ámbito educativo. Así como ya caracterizamos la web 2.0, aterrizamos y analizamos cómo esto tiene impacto en el ámbito de la educación. Primero, entender la concepción de la web como plataforma, o sea, una plataforma que es un espacio para el aprendizaje. Se generan escenarios en donde podemos interactuar con nuestros estudiantes y podemos generar y construir interacciones y también productos que evidencian lo aprendido. La web de lectura y escritura no es tan solo leer en la web, sino que el estudiante ya es capaz de escribir en ella y por lo tanto crear respuestas y crear preguntas y generar interacción en tiempo real, si gustamos, dentro de las distintas plataformas. Y por lo tanto se genera una arquitectura de la participación. Es decir, entendemos ya que estos escenarios, estas plataformas nos permiten generar participación por parte de los estudiantes y hacer que ellos asuman un rol activo dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. No tan solo es el profesor el que tiene derecho a comentar, sino que también el estudiante mediante su propia experiencia. Y esto se define gracias a una actitud y el interés por compartir y colaborar. Es una oportunidad que tienen las comunidades educativas, los estudiantes, para poder compartir lo que se aprende y generar conocimiento. Es la invitación en el marco de las posibilidades que entregan estas plataformas web. Entonces, en ese sentido, la web 2.0 es una oportunidad, pero no debemos llegar o no tenemos que caer en el error que cometía Willemar en el año 1910 cuando se preguntaba cómo iba a ser la educación en el siglo XXI, en el año 2000. Y bueno, él se lo imaginaba con máquinas que en el fondo iban procesando libros que finalmente iban siendo transferidos a las mentes y a los oídos de estudiantes, como transmitiendo información, o sea, el paradigma de la web 1.0. En realidad, la web 2.0 es la invitación para entrar en plataformas que en el fondo no funcionan como biblioteca, sino que funcionan como laboratorios. ¿Qué hace uno en un laboratorio? Construye, participa, dialoga, conjetura, es protagonista de la construcción de conocimiento. No solamente escucha al que sabe, sino que también comparte lo que se ha aprendido. Y en ese sentido buscamos una aula conectada. Ya cuando se le pregunta, cuando concluimos, ¿qué hacen los estudiantes hoy en día en la web? Eh, es una pletora de conversaciones uno a uno a muchos y muchos a muchos, y de intercambios de todo tipo de artefactos culturales que constituyen el fondo sobre el que elaboramos y reelaboramos nuestras ideas. Eso pasa con los estudiantes en la marginalidad. ¿Qué pasaría si pudiésemos nosotros integrar en la formalidad esta posibilidad de que los estudiantes puedan interactuar y compartir la información que poseen? Abrir el aula a la principal fuente de información que ha creado el hombre en su historia, que es Internet. ¿Cómo poder abrir el aula y conectarla a estas fuentes de información? Pero no tan solo estableciendo un paradigma o metodológico en donde sea el profesor el que maneje la hegemonía, sino que no, transferir el protagonismo al estudiante mediante metodologías activas en donde él pueda construir sus propios significados. Hay una serie de metodologías que debemos utilizar y que es lo más pertinente para la integración de estas aplicaciones web 2.0. Aprendizaje basado en casos, basado en problemas, diseñando proyectos, analizando casos, construyendo productos que evidencien aprendizaje, proyectos que son multimediales en donde pueden nuestros estudiantes conjeturar, diseñar propuestas muy interesantes y que para ellos van a ser realmente interesantes. Así que bueno, definiendo entonces este contraste, este salto que hemos dado hacia la web 2.0, los invito a que ahora revisemos
una serie de aplicaciones en clase que vamos a estar analizando y discutiendo con mayor profundidad. Agradezco la atención que han puesto en este video y nos vemos en la siguiente clase.